En una noche cualquiera de los años 70, en Estados Unidos, el nombre de un joven aparentemente encantador comenzaba a resonar entre sus conocidos. Nadie podía imaginar que aquel muchacho de sonrisa fácil y modales impecables sería recordado décadas después como uno de los hombres más temidos del siglo XX. Su nombre era Ted Bundy. Esta es la verdadera historia del asesino en serie más peligroso del mundo, contada sin morbo, pero con la precisión y el misterio que la rodearon desde el principio. Todo comenzó en Burlington, Vermont, el 24 de noviembre de 1946. Theodore Robert Cowell vino al mundo en circunstancias rodeadas de secretos. Su madre, Louise, lo tuvo en un hogar para madres solteras, un hecho que en la época era motivo de vergüenza. Para proteger su reputación, los abuelos maternos criaron a Ted, haciéndole creer que su madre era en realidad su hermana. Ese engaño marcaría el inicio de una vida en la que la identidad y la verdad serían conceptos difusos. Nadie lo sabía entonces, pero ese niño, de mirada curiosa y sonrisa amable, crecería envuelto en una dualidad inquietante. Ted siempre fue un niño inteligente, reservado y con una notable capacidad para adaptarse a cualquier entorno. Sin embargo, quienes lo conocieron desde pequeño recuerdan que había algo extraño en su forma de observar a los demás. Parecía que, detrás de sus ojos atentos, había una mente que analizaba cada gesto, cada palabra, cada debilidad humana. Desde su infancia, mostró una fascinación por la psicología del control, por entender cómo las personas reaccionaban ante el miedo o la confianza. Cuando Ted creció, cambió su apellido a Bundy, el de su padrastro, y trató de llevar una vida normal. Era educado, ambicioso y atractivo. Estudió psicología en la Universidad de Washington y muchos lo consideraban un ejemplo de éxito. Nadie podría sospechar que detrás de esa fachada se escondía una mente profundamente perturbada. Ted se desenvolvía con soltura en eventos sociales, era encantador y tenía una habilidad natural para ganarse la confianza de cualquiera. Esa sería una de sus armas más peligrosas. Durante su juventud, Bundy comenzó a mostrar un interés obsesivo por la imagen que proyectaba. Le preocupaba cómo los demás lo veían y buscaba constantemente validación. Su carisma se mezclaba con una necesidad de reconocimiento que nunca parecía saciarse. Su relación con una joven llamada Stephanie Brooks marcó un punto de inflexión en su vida. Ella representaba todo lo que Ted deseaba: belleza, estatus y aprobación social. Pero cuando Stephanie terminó con él, algo se quebró dentro de su mente. Años más tarde, muchos psicólogos coincidirían en que aquella ruptura encendió una chispa peligrosa en su interior. Bundy se convirtió en un hombre de apariencias, un maestro del disfraz emocional. Aprendió a usar la simpatía como herramienta y la amabilidad como máscara. Era el tipo de persona que podía convencerte de cualquier cosa. Su manera de hablar, su tono seguro y su inteligencia lo hacían parecer confiable. En realidad, era un manipulador experto que disfrutaba del poder que tenía sobre las emociones ajenas. A mediados de los años 70, comenzaron a desaparecer jóvenes mujeres en distintos estados del país. Nadie podía conectar los casos entre sí. Las víctimas parecían no tener nada en común, salvo el hecho de que todas habían confiado en un hombre amable, educado y de aspecto atractivo. Los testimonios coincidían en detalles inquietantes: un brazo enyesado, un auto Volkswagen color claro y un nombre que apenas sonaba: Ted. Mientras la prensa empezaba a cubrir los casos, Bundy vivía una doble vida. De día, trabajaba en campañas políticas y se presentaba como un ciudadano ejemplar. De noche, desaparecía en rutas y estacionamientos donde las sombras lo protegían. Su mente, que alguna vez se dedicó a estudiar la psicología del comportamiento, había cruzado un límite invisible, y lo más aterrador era que él mismo sabía exactamente lo que hacía. Pero este guión no busca glorificarlo, sino entender cómo alguien aparentemente normal pudo convertirse en un símbolo del mal disfrazado de normalidad. Ted Bundy no fue un monstruo de otro mundo. Fue un ser humano que tomó decisiones horribles, que eligió conscientemente manipular, dañar y engañar. Y precisamente ahí radica el mayor terror de su historia, en que no parecía un villano, sino alguien común. Con el tiempo, las desapariciones se hicieron más frecuentes y las autoridades comenzaron a notar patrones. Sin embargo,
La imagen pública de Ted era tan limpia que nadie sospechaba de él. Asistía a reuniones políticas, ayudaba en centros de crisis y daba discursos sobre el valor de la empatía. Resulta casi imposible comprender cómo alguien podía llevar vidas tan opuestas al mismo tiempo. Pero Bundy lo hacía con precisión quirúrgica. Una de las cosas que más desconcertó a los investigadores fue su capacidad para actuar con total calma. Cuando algunos testigos lo describieron, las autoridades apenas lograban esbozar un retrato borroso de su rostro. Ted tenía un talento camaleónico. Podía cambiar su peinado, su manera de vestir, incluso su acento. Su dominio del lenguaje corporal era tan refinado que pocos notaban la falsedad detrás de sus sonrisas. Su inteligencia, lejos de ser un don, se convirtió en un instrumento de destrucción. Bundy comprendía las reglas sociales y sabía cómo romperlas sin ser descubierto. A medida que los años pasaban, su necesidad de control se hacía más fuerte. No actuaba por impulso, sino por un deseo profundo de demostrar superioridad. Cada vez que lograba engañar a alguien, se convencía más de su poder. En aquellos años, Estados Unidos vivía un cambio cultural. Las universidades estaban llenas de jóvenes que buscaban independencia y la confianza social era mayor que nunca. La idea de que un extraño amable pudiera representar un peligro era impensable. Esa ingenuidad social fue, sin saberlo, el escenario perfecto para que Bundy actuara sin levantar sospechas. Su reputación seguía intacta. Tenía amigos, relaciones sentimentales y hasta admiradores. A quienes lo rodeaban, les resultaba imposible asociar su rostro con las imágenes de los sospechosos que aparecían en las noticias. Ted jugaba con esa contradicción como un actor que domina su papel. Era consciente de la historia que estaba escribiendo y en su mente, él mismo era el protagonista. Cada paso que daba lo hacía con una mezcla de cálculo y arrogancia. Mientras más crecía el misterio en torno a las desapariciones, más confiado se sentía. Sabía que la policía no lo tenía en la mira, sabía que su encanto lo protegía. Pero como toda mentira bien tejida, su red comenzó a mostrar grietas. Fue durante este periodo cuando Bundy empezó a viajar con frecuencia, cruzando fronteras estatales y dejando tras de sí una estela de confusión. En cada nuevo lugar se presentaba como un hombre distinto, con una historia diferente. Algunos testigos lo recordaban como estudiante de derecho, otros como voluntario de campañas. La verdad es que nadie sabía quién era realmente. Ted Bundy no tenía una sola identidad. Era un espejo roto con 1000 reflejos distintos. En 1974, las autoridades comenzaron a conectar los puntos. Los nombres de las víctimas coincidían en patrones temporales y geográficos. Se dieron cuenta de que las desapariciones seguían una lógica, aunque al principio no lograban descifrarla. Fue entonces cuando el nombre Ted comenzó a resonar con más fuerza entre los investigadores. Sin embargo, lo más impresionante era que Bundy se mantenía tranquilo, observando cómo su propio rostro empezaba a circular entre sospechosos sin mostrar preocupación. Incluso cuando alguien cercano a él comenzó a sospechar y lo denunció, Ted supo cómo manipular la situación para parecer inocente. Su frialdad emocional y su habilidad para improvisar lo convertían en un adversario casi invisible. Lo que más desconcertó al público fue su capacidad de seducción. En televisión y en los juicios posteriores, muchas personas confesaron sentir simpatía por él, incapaces de asociar esa sonrisa con la monstruosidad de sus actos. Y ese fue su mayor poder, el disfraz de la normalidad. El caso de Ted Bundy no solo reveló los límites del mal humano, sino también la fragilidad de nuestra percepción. Nos enseñó que la maldad no siempre tiene un rostro oscuro. A veces se oculta tras la sonrisa más encantadora. Y en esa dualidad radica el misterio que aún hoy nos sigue perturbando. Esta fue solo la primera parte del recorrido por la verdadera historia de Ted Bundy, el hombre que engañó a todos con su carisma y su inteligencia. Pero su historia apenas comienza y lo que está por venir revelará hasta qué punto la mente humana puede perderse en su propio laberinto. Si te está gustando esta historia, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video con tus amigos, porque lo que viene a continuación revelará los secretos más oscuros de un hombre que convirtió el engaño en su mayor arte. El año 1974 marcó un antes y un después en la vida de Ted Bundy. Hasta ese momento, su doble existencia parecía funcionar con precisión. Era un joven prometedor,
estudiaba derecho y colaboraba con políticos de renombre. Pero tras esa fachada perfecta, su mente había cruzado una frontera sin retorno. En los primeros meses de aquel año, las autoridades comenzaron a recibir reportes de desapariciones inquietantemente similares. Todas las víctimas eran jóvenes universitarias, inteligentes, amables y con un futuro brillante por delante. Nadie sospechaba que el culpable pudiera ser un rostro tan familiar, alguien que saludaba con cortesía, que sonreía sin levantar sospechas, alguien que podría estar sentado a tu lado en una biblioteca o en un café. Los noticieros empezaron a cubrir las desapariciones con creciente alarma. En Seattle y sus alrededores, las universidades comenzaron a reforzar medidas de seguridad. Aún así, el miedo se expandía como una sombra. Los estudiantes organizaban patrullas nocturnas, los carteles con rostros desaparecidos cubrían los tablones de anuncios, y las conversaciones en los pasillos giraban siempre hacia el mismo tema. Un hombre joven, pues de apariencia amable, que pedía ayuda para cargar libros o subir algo a su automóvil. Ese detalle, tan inocente, se convirtió en la pista más repetida, pero aún nadie sabía quién era. Ted, mientras tanto, seguía con su vida diaria como si nada ocurriera. Trabajaba, estudiaba, salía con amigos. Su capacidad para mantener la calma era tan desconcertante que incluso cuando comenzaron a circular retratos hablados, él no se alteró. Miraba las noticias con una mezcla de curiosidad y satisfacción, como si estuviera viendo una historia ajena, una trama que él mismo había escrito y que el resto del mundo intentaba descifrar. En junio de ese mismo año, la tensión llegó a un punto máximo. En una misma tarde, en un popular parque de Washington, dos jóvenes desaparecieron con apenas horas de diferencia. Decenas de testigos recordaron haber visto a un hombre con el brazo enyesado que se presentó con un nombre sencillo: Ted. Su voz era tranquila, educada, pedía ayuda para mover algo a su automóvil, un Volkswagen color claro. Aquella coincidencia no pasó desapercibida. Por primera vez, las autoridades tenían un patrón concreto, una descripción clara y un nombre. Los periódicos de Seattle titularon al día siguiente: "Buscan a un tal Ted, principal sospechoso de las desapariciones". A partir de ese momento, la tranquilidad de Bundy comenzó a agrietarse. Su nombre estaba en los titulares, pero él seguía actuando con la misma confianza. Incluso llegó a bromear con amigos sobre el parecido entre él y el sospechoso. Su habilidad para manipular las percepciones ajenas era casi hipnótica. Muchos de sus conocidos recordaron años después que, aunque se parecía al retrato hablado, jamás imaginaron que fuera capaz de algo terrible. Fue en ese contexto que una mujer cercana a él, preocupada por las similitudes, decidió hacer lo que pocos se atreverían. Llamó a la policía para advertirles que su amigo Ted podría coincidir con la descripción del sospechoso. Sin embargo, los investigadores, saturados de pistas falsas y confundidos por la aparente respetabilidad del joven, no tomaron el aviso con suficiente seriedad. Bundy continuó libre, moviéndose sin obstáculos entre Seattle, Utah y Colorado, mientras la lista de desapariciones seguía creciendo. Durante este periodo, su vida personal se volvió aún más compleja. Había retomado contacto con Stephanie Brooks, la misma mujer que años atrás había roto con él. Pero ahora la situación era diferente. Ted tenía éxito, estaba más seguro de sí mismo y ella parecía interesada de nuevo. Por un tiempo, la relación pareció normal, pero de un día para otro, sin explicación alguna, Bundy desapareció de su vida. Simplemente dejó de contestar llamadas y cartas. Años después, Stephanie declararía que lo que más la perturbó no fue la ruptura, sino la frialdad con la que él la borró de su existencia, como si nunca hubiera significado nada. Ese comportamiento era una muestra más del patrón que definiría su vida: el deseo de controlar. Bundy no soportaba sentirse rechazado. Para él, la vida era una serie de juegos psicológicos en los que debía ganar a cualquier costo. No buscaba placer ni venganza, buscaba poder, y cada vez que lograba engañar a alguien o escapar de una sospecha, su sentido de superioridad se alimentaba. En 1975, la policía comenzó a unir piezas gracias a la colaboración entre distintos estados. Los casos presentaban similitudes imposibles de ignorar: el mismo tipo de víctima, el mismo vehículo, el mismo modus operandi. Fue entonces cuando la investigación tomó un giro decisivo. Una noche, en Utah,
Un oficial de patrulla notó un Volkswagen conduciendo de manera errática. Detuvo el vehículo y, para su sorpresa, el conductor era un joven bien vestido, amable y cooperativo. Al revisar el auto, encontró objetos que levantaron sospechas: herramientas, esposas, cinta adhesiva y una máscara. Aunque Ted fue arrestado por sospecha de intento de secuestro, todavía no había pruebas suficientes para vincularlo con los casos en otros estados. Mientras Bundy permanecía detenido, los investigadores comenzaron a comparar evidencias. Los testimonios coincidían, los detalles encajaban, y el rompecabezas comenzaba a tomar forma. En paralelo, la prensa lo convirtió en una figura mediática. Su apariencia de buen chico contrastaba con la gravedad de las acusaciones. La gente no sabía si creer en su inocencia o en las evidencias. La sociedad americana se enfrentaba a una verdad incómoda. El mal no siempre tiene rostro de villano. En el interrogatorio, Ted se mostró calmado, casi amable. Respondía con precisión, sonreía cuando debía hacerlo e incluso lograba que los investigadores dudaran. Su dominio psicológico era tal que parecía leer las emociones de quienes lo interrogaban. En lugar de mostrarse a la defensiva, se ofrecía a colaborar, creando la ilusión de inocencia. Era un maestro del control. Aún así, las pruebas comenzaron a acumularse. En 1976 fue finalmente procesado por un caso de secuestro y condenado a prisión. Lo que nadie imaginaba era que ese sería solo el comienzo de una historia aún más extraña. Durante su estancia en la cárcel, Bundy utilizó su conocimiento en derecho para preparar su propia defensa. Estudiaba documentos, hablaba con abogados y poco a poco comenzó a entender el sistema judicial mejor que muchos profesionales. Su mente analítica, ahora encerrada entre paredes, planeaba su siguiente jugada. Y la jugada llegó. En 1977, durante una audiencia en un tribunal de Aspen, Bundy aprovechó un descuido para escapar. Saltó por la ventana de la biblioteca del juzgado y desapareció en las montañas. La noticia recorrió el país en cuestión de horas. Las autoridades lanzaron un operativo masivo, pero Ted era un hombre metódico. Sabía cómo moverse, cómo pasar desapercibido. 10 días después fue recapturado, exhausto y hambriento, pero sonriente. Parecía disfrutar del juego del gato y el ratón con la policía. Sin embargo, su espíritu de control no se detuvo ahí. Meses más tarde, en diciembre de ese mismo año, logró fugarse nuevamente, esta vez de una cárcel de máxima seguridad en Colorado. Había pasado semanas limando un agujero en el techo de su celda y adelgazando a propósito para poder deslizarse por el hueco. Cuando los guardias notaron su ausencia, Ted ya llevaba horas en libertad. Esa segunda fuga lo llevó al sur del país, hasta Florida, donde intentó comenzar una nueva vida bajo una identidad falsa. Pero el caos interno de su mente ya no podía sostenerse. Bundy vivía en constante paranoia, cambiando de nombre y escondiéndose de la policía. Aún así, no podía evitar sentirse invencible. Su ego lo empujaba a creer que podía burlar al sistema una vez más. Durante ese tiempo, el país entero vivía bajo una ola de miedo. Las noticias sobre Ted Bundy eran transmitidas diariamente. Se había convertido en una figura casi mitológica, un símbolo de lo que la manipulación y la mentira podían lograr. Para muchos, era incomprensible que un hombre tan aparentemente culto y educado hubiese llegado tan lejos sin ser detenido antes. Su captura final ocurrió en 1978, cuando un patrullero lo detuvo por una infracción de tránsito en Florida. No llevaba identificación, pero en el interior del auto encontraron objetos que levantaron sospechas. Tras ser interrogado, su verdadera identidad salió a la luz. El país respiró aliviado. Finalmente, el hombre más buscado de Estados Unidos estaba bajo custodia. El proceso judicial fue un espectáculo mediático sin precedentes. Bundy insistió en representarse a sí mismo como abogado defensor. Durante los juicios, se mostró carismático, desafiante y calculador. Mientras los fiscales presentaban pruebas en su contra, él sonreía ante las cámaras, consciente de que el mundo lo observaba. Algunos espectadores, sin comprender la gravedad de sus actos, incluso lo admiraban. Ted había logrado lo impensable, convertir su propio juicio en una plataforma para su ego. Sin embargo, la verdad finalmente se impuso. Las pruebas eran abrumadoras. El sistema judicial, con paciencia y precisión, desarmó su fachada. Ted Bundy
fue condenado a la pena capital. Pero incluso en prisión, siguió siendo un enigma. Psicólogos, periodistas y criminólogos lo entrevistaron buscando respuestas que nunca llegaron. Él hablaba con calma, reflexionaba sobre la mente humana y en ocasiones mostraba arrepentimiento. Pero su sinceridad siempre fue puesta en duda. El caso de Bundy cambió para siempre la manera en que se entendía la psicología del crimen. Mostró que la maldad puede ocultarse bajo el encanto, que el peligro puede tener una voz suave y un rostro amable. Su historia obligó a la sociedad a mirar más allá de las apariencias, a reconocer que incluso las mentes más brillantes pueden desviarse hacia la oscuridad. La historia de Ted Bundy no es solo la de un criminal, es la de un hombre que encarnó la dualidad humana en su forma más extrema. Un espejo roto que reflejó lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Inteligencia, carisma, mentira y destrucción. Y aunque su nombre seguirá siendo recordado, su historia sirve como advertencia de hasta dónde puede llegar alguien cuando el ego se convierte en su única guía. Si te gusta conocer las historias que revelan los misterios más oscuros del alma humana, no olvides darle like a este video, suscribirte y compartirlo con tus amigos, porque en el próximo capítulo exploraremos cómo Ted Bundy se convirtió en un fenómeno mediático mundial y cómo su caso cambió para siempre la historia de la criminología moderna. Tras su captura definitiva en 1978, el nombre de Ted Bundy se convirtió en sinónimo de intriga, miedo y fascinación mediática. Las cámaras lo seguían a todas partes. Los periódicos competían por obtener las declaraciones más exclusivas y los psicólogos más reconocidos del país buscaban entender cómo un hombre con su inteligencia y encanto había llegado tan lejos sin ser descubierto durante tanto tiempo. Pero detrás de la atención pública, Bundy se movía como si aún tuviera el control. Su comportamiento en prisión fue desconcertante. Nunca parecía perder la compostura. A veces sonreía a los guardias, otras veces bromeaba con los periodistas, y siempre mantenía la mirada fija, segura, casi desafiante. Durante el juicio en Florida, transmitido parcialmente por televisión, la nación entera observó con asombro su actitud. Bundy no era el típico acusado arrepentido ni el criminal que huía de la atención. Todo lo contrario. Parecía disfrutar cada instante frente a las cámaras. Vestido con traje, bien peinado, hablaba con una confianza que desarmaba incluso a sus críticos más duros. Muchos comentaristas lo describieron como el acusado más extraño que se haya visto en un tribunal estadounidense. Había algo hipnótico en la manera en que manipulaba cada palabra, cada gesto, cada silencio. Una de las escenas más recordadas ocurrió cuando, durante una audiencia, Bundy pidió a una testigo que se acercara al estrado y frente a todos le hizo una pregunta cargada de teatralidad. La tensión era palpable. En lugar de mostrarse nervioso, sonrió con serenidad. Parecía más un actor interpretando un papel que un hombre enfrentando una condena mortal. Ese momento dejó claro que, para él, el juicio no era un castigo, sino un escenario. Su ego lo había convertido en protagonista de su propio espectáculo. Los psicólogos que lo analizaron coincidían en algo. Bundy mostraba rasgos claros de narcisismo extremo. No soportaba la idea de ser olvidado. Incluso en prisión, su necesidad de atención lo mantenía activo, siempre dispuesto a conceder entrevistas, siempre buscando una forma de seguir en los titulares. Había quienes decían que Ted no temía la muerte tanto como temía la indiferencia. Su mente necesitaba brillar, aunque fuera en la oscuridad. En esos años, la sociedad estadounidense comenzaba a interesarse profundamente por la psicología criminal. Programas de televisión, libros y documentales analizaban a fondo el caso Bundy. El público quería respuestas. ¿Cómo alguien tan aparentemente normal podía esconder una mente tan peligrosa? ¿Era un monstruo o simplemente un hombre roto por dentro? Las teorías eran muchas. Algunos expertos atribuían su conducta a traumas infantiles, otros a una falta total de empatía innata. Lo cierto es que nadie logró descifrarlo por completo. Bundy era un rompecabezas que parecía cambiar de forma cada vez que alguien creía haberlo entendido. Ted Bundy fue más que un nombre en los archivos del crimen. Fue un espejo que mostró el lado más inquietante de la naturaleza humana. Detrás de su carisma y apariencia común se escondía una mente fría, manipuladora y vacía de empatía. Su historia obligó al mundo a entender que el mal no siempre se presenta con rostro amenazante, sino que puede ocultarse tras una sonrisa confiable. A décadas de su caída,
Su caso sigue siendo una advertencia sobre la importancia de mirar más allá de las apariencias y confiar en la intuición. Si este relato te resultó interesante, dale like, suscríbete al canal y comparte este video con tus amigos para que más personas conozcan la verdadera historia detrás del mito de Ted Bundy.